Renuncia de derechos. Este fanfic no es mío, créditos al autor y link en la descripción. Capítulo 7. Jungla en llamas. Ruby se revolvía en el sueño. Su rostro estaba muy desencajado y sus ojos se movían frenéticamente bajo sus párpados. Fuera lo que fuese lo que estaba soñando, el estrés de los acontecimientos pasados hacía que no fuera algo agradable. Alguien sacudió el hombro de Ruby, sacándola de su apuro. Gimiendo, se sentó. Le tomó un tiempo recordar lo que estaba pasando. Despertar en el vacío, luchar contra Phantom Chaos, encontrarse con Tails y Omega, llegar a Ashig Zone y luchar contra Eggman y el dragón. Por un momento, la chica humana creyó que todo era parte de sus frenéticos sueños. Pero una rápida mirada al zorro antropomórfico amarillo con dos colas que la había despertado, hizo que Ruby se diera cuenta de que todo sucedió realmente. Después de tomar la base de Eggman, el equipo ROT había encontrado un lugar donde el doctor aparentemente vivía para tener algo de consuelo durante su tiempo en Ashig Zone. La parte buena fue que eso significaba que Ruby y Tails podían descansar bien, ya que Eggman no escatima en gastos para mimarse. Una gran cama con dosel tapizada en terciopelo rojo les dio a Tails y Ruby un buen lugar para dormir. Y un costoso bar con opciones para beber, comer y provisiones para sus viajes. Lo malo fue que, como fue hecho por Eggman para Eggman, estaba repleto de imágenes del hombre con forma de huevo. Aunque Omega lo sacó todo de la habitación para experimentar afuera con sus nuevas habilidades, Ruby nunca olvidaría el póster de Eggman posando con un traje de baño a rayas, definitivamente tuvo algo que ver con su incómodo sueño. Ruby sacudió suavemente la cabeza para no pensar más en ello y le preguntó a su compañera, ¿cuánto tiempo estuve durmiendo? 3 horas. Será mejor que nos vayamos. Tails parecía muy ansioso por ponerse en marcha. Ruby, por otro lado, no estaba tan motivada. ¿Estás seguro? Mi aura no se ha regenerado por completo en ese tiempo. La resistencia no se quedará en Mystic Jungle para siempre. Y no sabemos cuándo será la próxima posibilidad de ponernos en contacto con ellos. Y según Eggman, Sonic también podría estar allí. Debo llegar a tiempo y ver si realmente está bien. Que esté bien y no, Tails no terminó la frase, pero sus ojos azules reflejaban claramente el tipo de preocupaciones que tenía. Las mismas que Ruby tenía por sus amigos y familiares en Remnant. En ese momento no podía comunicarse con ellos. Tails, por otro lado, Ruby suspiró suavemente. Entonces, vámonos. Se levantó de la cama. Dejando su breve lugar de descanso, los dos salieron de la base. Omega, después de que lo repararan, había estado de guardia allí. Ruby saludó al robot, mientras caminaba sobre la ceniza en la que había reducido la mercancía de Eggman y esperaba a que Tails terminara de cargar algunas cosas en su Miles Electric. Después de unos minutos, terminó. Disculpe la demora, acabo de activar el mecanismo de autodestrucción de la base para que Eggman no pueda recuperarla. Ruby le dio al edificio de acero una mirada nerviosa. ¿Y cuándo se activará la autodestrucción? Alrededor de 1 hora. Si nos vamos ahora, estaremos fuera del radio de explosión. Y, de hecho, el trío solo escuchó el rugido de la explosión mucho después de haber abandonado la base. En el camino a Mystic Jungle, no pasó nada emocionante. Mientras vagaban por el páramo, cuya vista era solo un poco mejor que Ashig Zone, algunos bus bombers de gran tamaño volaron sobre el equipo ROT, pero Omega los sacó rápidamente del cielo. No les sentó bien a los tres que las máquinas volaran en la misma dirección hacia la que se dirigían. Fue un largo viaje, así que cuando finalmente llegaron a Mystic Jungle, cayó la noche. Pero la fría oscuridad de esta se negó a llegar, ya que se mantuvo a raya por una luz brillante y un calor intenso. Sin embargo, no provenía del clima tropical, sino de los poderosos infiernos que envolvían la jungla. Al igual que en Ashig Zone, el aire estaba denso de humo y cenizas, por lo que Ruby y Tails se cubrieron la cara con un paño una vez más. La primera observó las llamas con una expresión sombría en sus ojos, recordaba demasiado a los incendios que se iniciaron durante la caída de Beacon. Y más destrucción. Eggman realmente odia la naturaleza de su mundo. Siempre tuvo visiones de moldear el planeta según sus ideas, de transformarlo en la apariencia de una máquina perfecta. Durante nuestro encuentro, también había hablado de enviar a alguien a quemar Mystic Jungle. Si las llamas siguen ardiendo aquí, eso significa que la lucha continúa y que podemos encontrar a la resistencia aquí. Un destello de esperanza entró en el corazón de Tails. Un destello que Omega aplastó con otra posibilidad que debían afrontar. O perdieron la lucha y estamos presentando la última hora de este lugar.
Prefiero no pensar en ello. Vamos, veamos si encontramos algún aliado aquí. El trío entró en la jungla en llamas. A menudo tenían que esquivar ramas en llamas que caían de los árboles moribundos. Para ser más específicos, Tails y Ruby las esquivaban, mientras que Omega simplemente dejaba caer ramas más pequeñas sobre él y las más grandes las aplastaba. Después de varios minutos, las llamas se volvieron menos severas y el trío llegó a un claro en el que se alzaban ruinas. Frente a las ruinas se encontraban los Eggburners, que estaban en el proceso de prender fuego a algunos arbustos intactos y árboles jóvenes. Ruby apuntó de inmediato y disparó. Logró derribar a 2 de los robots tanque de gas antes de que las máquinas se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo y atacaran a sus nuevos enemigos. Omega destruyó sin esfuerzo a los Eggburners con sus nuevos poderes eléctricos. Más robots tanque de gas aparecieron entre los troncos en llamas. ¿Cuántas de estas cosas hay? Deben ser muchas para causar ese tipo de daño en este lugar. Ruby esquivó algunas llamas que le apuntaban y luego cortó en pedazos al responsable Eggburner. No son más que lacayos. Eggman había hablado con alguien antes de notarnos. Por lo que pude entender, su trabajo es quemar la jungla mística hasta los cimientos, pero estábamos tercos en esto. Aunque apenas podía escuchar algo coherente bajo el berrito de Eggman y la estática de la mala señal, el tono de voz sugirió que la persona desconocida es mujer. Al oír esto, Ruby tuvo un mal presentimiento. Una sensación de terror se apoderó de ella, pero no podía identificar exactamente qué la estaba causando. Tails empezó a toser. El humo y el calor están empeorando, creo que deberíamos retirarnos a las ruinas. Desde allí podríamos defendernos mejor. Ruby y Tails subieron corriendo las escaleras de las ruinas, Omega se quedó unos pasos detrás de ellos y disparó a los Eggburners que venían tras ellos. Estos se reunieron frente a la entrada del templo en ruinas y dispararon a los enemigos mecánicos o los empujaron por las escaleras. Aún así, las fuerzas de Eggman parecieron abrumarlos. Toda la escalera estaba llena de robots hostiles. Ruby. Tails. Hazte a un lado. Tengo una idea sobre cómo destruir al resto de ellos. Sin tener que pensar mucho en confiar en el plan de Omega, Humano y Mobbian se reunieron detrás del robot de combate y observaron cómo transformaba sus garras en cañones. Poniendo sus cañones uno cerca del otro, Omega los cargó con energía eléctrica y disparó un enorme rayo desde ellos. Su ataque bajó y eliminó a todos sus enemigos. Cuando todos terminaron, Tails, Omega y Ruby se dirigieron hacia las ruinas. El antiguo templo se adentraba profundamente en la jungla en llamas. Su arquitectura de piedra, aunque plagada de grietas y enredaderas, desafiaba el calor del furioso infierno. El corredor que se extendía más allá de la entrada y conducía directamente al edificio estaba iluminado con runas brillantes. ¿Quién construyó todo esto?, preguntó Ruby con admiración. Un antiguo clan compuesto por Echidnas Mobians. Su civilización llegó a su fin cuando su líder decidió meterse con Chaos, el verdadero y no el fantasma que destruiste. Desafortunadamente, la mayoría de ellos probablemente serán destruidos por las llamas si esto no se detiene. ¿Deberíamos tal vez atravesar los complejos de templos? Lo más probable es que no nos encontremos con nadie allí, pero estaríamos protegidos de las llamas. Mis sensores indican que la cantidad de calor está aumentando. Ustedes, bolsas de carne, no durarán mucho en esta parte de la jungla. Recomiendo viajar por el templo hasta llegar a partes donde el infierno esté más tranquilo. Ruby se volvió hacia Omega. Parece que estás a punto de romper con nosotros. Voy a pasar directamente por las llamas. Al igual que las del modelo inferior, no alcanzan el calor necesario para dañar esta unidad. Trataré de encontrar miembros de la resistencia. Este es el objetivo principal de nuestra estancia aquí y no debemos descuidarlo. Tampoco su salud. Bueno, supongo que tiene sentido, dijo Ruby y luego se volvió hacia Tails. ¿Qué opinas? Creo que deberíamos seguir la sugerencia de Omega. Aunque no me gusta la idea de separarnos, en realidad sería un gran éxito. En efecto. Omega se giró y bajó las escaleras. Omega, gritó Ruby. El robot de la serie se dio la vuelta. Cuídate, por favor. La preocupación estaba claramente escrita en el rostro de la chica humana. Omega se sorprendió mucho por esto, pero respondió, no hay necesidad de preocuparse. Estoy preparada para escenarios y combate intensos. En esa parte, Ruby se estremeció ligeramente. Sonaba demasiado como, será mejor que cuiden de ustedes mismos y de sus sensibles cuerpos de carne.
Con estas palabras, el robot de combate marchó hacia el furioso infierno. Ruby se dio la vuelta y caminó hacia las ruinas. Tails frunció el ceño y corrió a su lado. No sabía que estabas tan apegada a Omega. Yo solo tengo que pensar en una amiga mía cuando veo a Omega. Su nombre era Penny. Tails notó el uso de la palabra era y escuchó con una sensación de malestar. En cierto modo, ella era como Omega, una máquina de pelea literal. Sin embargo, a diferencia de él, ella parecía una chica humana normal. Y se comportaba como tal. Vale, tal vez no era exactamente normal, pero tenía sentimientos y sueños. Quería aprender más sobre el mundo y también hacer amigos. Se hizo amiga mía y, aunque sus abrazos eran tan asesinos como el agarre de Phantom Chaos, yo le tenía mucho cariño. Pero ocurrió un incidente y ella fue destrozada en pedazos por sus propias armas. Y no quiero que eso le pase a Omega, ni a nadie en absoluto. Por supuesto que ya le fallé a Pirra. Los ojos plateados de Ruby se llenaron de lágrimas. Y no sé a quién más le he fallado. Tails bajó la cabeza abatido. Quería decir algo reconfortante, pero no se le ocurría nada. Estaba un poco avergonzado. Cuando se enteró de lo de Sonic y la resistencia en Mystic Jungle, se centró en sus propios problemas y dejó de lado los de Ruby. Dejó de pensar en su situación y en cómo se sentía. Ella le había dicho que su hogar y sus amigos estaban en peligro y que ahora no podía ayudarlos. El zorro se imaginó a sí mismo siendo atraído a otro mundo lleno de peligros en medio de la guerra contra Eggman. Era una perspectiva aterradora y se preguntó si Ruby estaba escondiendo tales preocupaciones con su entusiasmo por la batalla y su naturaleza vivaz. Hola Ruby, clic. El zapato de Tails se hundió en una placa de presión oculta. Ruby usó su semblance para obtener una ráfaga de velocidad y rápidamente ella y Tails retrocedieron. En el lugar donde estaban parados antes, salieron flechas de los agujeros en la pared. ¿Este lugar tiene trampas? Ruby sintió que de repente se había convertido en parte de uno de los juegos de Tomb Raider que le gustaba jugar. Tails miró una flecha enterrada en el suelo. La recogió y la sostuvo frente a la luz rúnica. La flecha tenía un brillo metálico y el logo de Eggman era claramente visible en ella. Si las trampas eran una parte original de la arquitectura local, entonces Eggman agregó su propio estilo. ¿Por qué, si quiere quemarlo todo? Tails se encogió de hombros. Quizás quiera construir algo más adelante y quiera incorporar las ruinas. Sea lo que sea, a partir de ahora debemos tener más cuidado. Continuaron adelante. Tails, ¿querías decirme algo? Oh sí, por lo que dijiste antes, clic. El suelo debajo de los dos se abrió, revelando un pozo profundo con púas afiladas. Ruby estaba a punto de activar su semblance nuevamente cuando Tails la agarró y ambos volaron fuera del pozo. El zorro Mobian dejó a la niña humana en un terreno seguro y luego aterrizó junto a ella. Ruby se quedó boquiabierta al ver al pequeño zorro. ¿Cómo pudiste cargarme? Soy casi el doble de alto que tú. Tails se rascó la cabeza. Oh, bueno, puedo levantar cosas pesadas. A menudo lo hago con Sonic, a veces con Knuckles, o uso los dos al mismo tiempo. Ruby parpadeó al oír esa información. Vaya, ¿qué tan fuerte eres? Ni idea, llegaron a una escalera que conducía hacia abajo. Nunca he puesto a prueba mi fuerza, pero los Mobians son generalmente mucho más fuertes que los humanos. Al menos aquellos sin aura y semblanza. Mi hermana Yami es súper fuerte y una de las escaleras crujió cuando Ruby la pisó. ¿Y ahora qué? Suspiró. El techo se abrió detrás de ellos y una roca redonda cayó. Rodó por las escaleras, ganando velocidad. Esta vez, Ruby hizo uso completo de su semblance. Agarró a Tails y los dos desaparecieron en una nube roja y amarilla que bajó a toda velocidad por el resto de las escaleras. La nube entró en una habitación amplia donde voló rápidamente de lado, haciendo que la roca rodara y se estrellara contra un pilar. Ruby y Tails se materializaron de nuevo. Esta vez, el zorro parecía estupefacto. ¿Puedes usar tu semblanza en otras personas? Ruby, que estaba mirando la roca, se volvió hacia él. ¿Qué? Oh, sí, puedo. O mejor dicho, últimamente he estado teorizando si mi semblance podría usarse de esa manera. Quería probarlo antes, pero entonces tendríamos que haber dejado atrás a Omega. No estoy segura de si funcionaría en seres inorgánicos grandes. Ni siquiera estaba segura de si Petal Burst funcionaría en seres orgánicos que no tienen aura. Bueno, me alegro de que así sea. De lo contrario, ahora seríamos panqueques. Aunque es una sensación extraña ser una nube.
¿Cómo funciona esto? Podía ver todo a mi alrededor, pero no sentirlo realmente, incluido mi cuerpo. Ruby se encogió de hombros. Simplemente me acostumbré y dejé de cuestionarlo. Continuaron caminando y salieron del edificio. Un camino pavimentado serpenteaba como una serpiente de piedra plana entre los enormes árboles. Esta parte de la jungla estaba mucho menos devastada por el fuego, aunque todavía se podían ver luces parpadeantes aquí y allá detrás de la flora. Más ruinas se alzaban hacia el cielo nocturno, iluminando los alrededores con runas mágicas talladas en su superficie pétrea. ¿Crees que deberíamos seguir el camino? Creo que, a lo lejos se oyó el rugido de un incendio. Creo que definitivamente deberíamos investigar qué causó este incendio. Corrieron mientras las llamas se volvían más brillantes. Algo, o alguien, parecía querer encender también esa parte de la jungla. Cuando Ruby y Tails doblaron una curva, se encontraron frente a una enorme serpiente. Estaba muerto. La carne ennegrecida y los cortes profundos desfiguraban el cuerpo escamoso del reptil gigante, y sus ojos habían sido quemados. Alguien no solo había matado al reptil en defensa propia, sino que lo había masacrado brutalmente. No me gusta esto. Ruby sintió que el miedo que había sentido antes se despertaba. Algo le gritaba que todo aquello eran malas noticias. Y, sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en ese sentimiento, ya que volvió a oírse el rugido del fuego. Realmente no me gusta esto. Ella y Tails siguieron corriendo y llegaron a un claro rodeado de árboles, la mayoría de los cuales ya estaban ardiendo. Los dos miraron a su alrededor. ¿Dónde es? Así que finalmente llegaste. Te estaba esperando. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par al reconocer la voz tranquila y femenina. Se dio la vuelta. Detrás del dúo se encontraba una joven con un vestido rojo, decorado con patrones dorados entrelazados y un logo negro de Eggman en el dobladillo. Tenía el pelo negro azabache que le cubría el ojo izquierdo. El ojo ámbar derecho estaba abierto y se podía ver la energía llameante que emanaba del iris. Una sonrisa fría adornaba su rostro. Por fin podré vengarme, dijo Cinderfall. ¿Quién es esa? Preguntó Tails a la chica de ojos plateados que estaba a su lado. Pero Ruby solo podía mirar fijamente al asesino de Pirra. Frente a ella estaba la misma persona que tenía la sangre de su amiga en sus manos, quien en realidad era responsable de la muerte de Penny y del ataque masivo de los Grimm. ¿Qué? ¿Pero, cómo? ¿Te sorprende encontrarme aquí? Yo también lo estaría si el doctor no me hubiera avisado. Me pregunto cómo escapaste, pero en última instancia, no importa. Porque ahora que estás aquí, puedo vengarme de ti por lo que me hiciste. Fue solo entonces que Ruby se dio cuenta de que el brazo izquierdo de Cinder había desaparecido y había sido reemplazado por una prótesis mecánica. Con ella, se apartó el pelo, dejando al descubierto su ojo izquierdo. Consistía en una especie de cristal negro con un iris rojo brillante. La piel y el tejido alrededor del ojo mecánico habían sido reemplazados por metal. ¿Qué te pasó? Murmuró Ruby, confundida y horrorizada. Cinder la miró con la cabeza ladeada. ¿Qué pasa? ¿No te gusta lo que me hiciste? ¿O estás horrorizada de que el trabajo del doctor haya reparado el daño que me hiciste? ¿Fui yo? ¿Mi luz te hizo eso? La expresión fría y controlada de Cinder dio paso brevemente a la confusión. ¿No te dijeron que tus? Sonrió. Realmente no tienes idea de tu potencial. Qué pena que nunca lo descubras. Porque ahora tus ojos plateados ya no pueden hacerme daño, y no hay nada que puedas hacer. Cinder formó sables hechos de vidrio volcánico brillante en sus manos, para evitar que te corte